El asambleísta Enrique Herrería. Muchas gracias, señora presidenta. Esta ley de aguas, que debió haber sido el punto de encuentro entre todos los ecuatorianos, se ha convertido en la manzana de la discordia por dos consideraciones particulares. La primera, porque el presidente Correa no ceja en su propósito de controlar todas las actividades y todos los bienes de los ciudadanos ecuatorianos. Y la adición que aquellos asambleístas y dirigentes de un movimiento político que tienen las rodillas laceradas de tanto haberse arrastrado ante todos los gobiernos de turno, aquellos que fungen de profesores y que en lugar de llevar en la mano los textos de Rodó, de Sarmiento, cargan un palo a una piedra y en la otra la mano abierta para recibir las dádivas de los gobiernos, impulsando a jóvenes inocentes a las calles a que sean carnes de cañón, cuando ellos en su cobardía no se atreven a enfrentar como hombres uno a uno o a enfrentar con ideas. Ese tipo de personajes han llevado a la crisis que tiene el Ecuador. Aquí se ofende injustificada e infamemente. Se intenta ofender a gente de bien y no los vamos a permitir. Por cada agravio que recibamos, los vamos a descargar en la magnitud de toda su bajeza. Aquellos que hablan de ser defensores de los trabajadores también se aprovechan de los conflictos colectivos, sacando ingentes cantidades de dinero a los trabajadores, pero por debajo de la mesa reciben también los mendrugos de los empresarios a quienes aparentemente combaten. Yo estaba a punto de perder las esperanzas de que aquí en esta asamblea se pueda debatir con altura y con decencia, pero he escuchado entre las múltiples intervenciones aleccionadoras a Lourdes Tibán, a Juan Carlos López, a Juan Carlos Casinelli, al propio Fernando Cordero, con que tengo insalvables diferencias ideológicas y políticas. Pero ese debe ser la práctica común en esta asamblea, no la injuria y la amenaza. Querernos imponer resoluciones a la fuerza no lo admite gente de valentía, ni los hombres ni las mujeres valientes que están aquí en esta asamblea. Yo quiero solamente aclarar para aquellos hermanos campesinos y para los indígenas del Ecuador, no hay diferencia entre nosotros. Si ustedes me ponen a mí el poncho de Pedro de la Cruz y me ponen en el aeropuerto de Miami, seré un indio igual que él. Y si a él le ponen mi chaqueta, será un mestizo igual que yo. No hay diferencias de sangre. Aquí el que no la tiene de inga, la tiene de mandinga. Solo un torpe puede creer que existe diferencia racial en el Ecuador. No existe. Tenemos costumbres diferentes porque provenimos de regiones distintas, pero no tenemos diferencias ni de sangre y pertenecemos a una sola nacionalidad. Aquí los antepasados de Pedro de la Cruz tendrán 500 o 600 años, pero los míos tienen también siglos aquí compartiendo la misma sangre indígena. Y aquí tengo tanto derecho como lo tiene Linder Altafulla, de raza afrodescendiente, o como lo tiene Marlon Salti, indígena auténtico de la Sierra Central. Por lo tanto, lo que quiero hacerles entender es que las cosmovisiones distintas que tenemos no son excluyentes, son complementarias. Y les quiero solamente dar estadísticas. El 80% de los recursos hídricos que existen en el Ecuador se pierden en el mar, no son aprovechados por los ecuatorianos. En consecuencia,
resulta ilógico que el 20% que se utiliza sea susceptible de imponernos tasas y tarifas, es decir, gravarnos con impuestos. No es posible, amigos y amigas, pero quiero referirme particularmente a esta confusión respecto a la empresa Interagua y lo voy a hacer de la manera más sintética posible, con su venia, señora presidenta. Al tenor del artículo 249 de la Constitución de 1998, que feneció en octubre de 2008, se concedió la concesión a Interagua, porque ese articulado permitía que el suministro de agua potable se lo pueda delegar a una empresa privada. En consecuencia, en aplicación a un artículo de la Carta de Montecristi, el artículo 82, que habla de la seguridad jurídica, nosotros tenemos que respetar esa concesión. Esa concesión está vigente y se aplica el principio de que en derecho no hay retroactividad de la ley. Y cuando se habla de la ley, se habla de la norma suprema y de las normas secundarias y reglamentarias. Pero adicionalmente, dentro de esa propia Constitución de Montecristi, se puso una disposición transitoria que obligaba a las auditorías de las empresas de agua potable. Y ahí está la auditoría que señala que es muy bueno el servicio que presta Interagua a la ciudad de Guayaquil. Pero solamente para concluir, señora presidenta, Interagua tiene el respaldo del 80% de los habitantes de la ciudad de Guayaquil. Y en eso quiero precisar algo que es una equivocación y estoy seguro que de buena fe de Pedro de la Cruz. No viven 400.000 indígenas en Guayaquil, viven menos, pero la mayoría de los que viven en Guayaquil tienen descendencia y son tan guayaquileños como yo. Y además los padres que no nacieron en Guayaquil son tan guayaquileños como yo. Y para que se entere Pedro de la Cruz, y los indígenas que no conocen Guayaquil viven en el casco central de la ciudad de Guayaquil, no viven en los barrios marginales, viven en el casco central, particularmente en el entorno de los mercados donde realizan sus prolíficas y generosas actividades comerciales. En consecuencia, solamente yo espero, señora presidenta, que se haga un debate de altura sobre un tema que interesa y que genera las expectativas de todos los ecuatorianos y se abandonen esos discursos eufóricos, histéricos y malintencionados que lo único que logran es armar a los ecuatorianos unos contra otros y que tengan la certeza que tienen esa práctica que nosotros no nos vamos a dejar amedrentar ni por el palo, ni por la piedra, y peor por la infame injuria. Gracias, señora presidenta.